Hoy es jueves 13 de febrero del 2025. Bienvenidos a un nuevo episodio de Brújula. Hace apenas unas semanas, el 20 de enero, fue la investidura de Donald Trump. Y ese día llamaron la atención evidentemente muchas cosas, que si el sombrero de Melania, que si el vestuario de Laura, la novia de Jeff Bezos, que si cómo estaba llevándose a cabo adentro en la rotunda del Capitolio por el frío, en fin, muchas cosas. Pero entre lo más poderoso de ese día fue la presencia y el lugar en el que estuvieron sentados los magnates tecnológicos más influyentes de Estados Unidos. Elon Musk de Tesla y SpaceX y de Twitter, obviamente, X. Mark Zuckerberg de Meta, Jeff Bezos de Amazon, Sam Altman, el CEO de OpenAI. En fin, estaban todos y ocuparon asientos privilegiados, incluso adelante de los integrantes del gabinete de Trump. El tema no es solamente que se estén acercando y el lugar que están logrando los hombres más ricos del mundo con el presidente más poderoso. Es también el giro radical de 180 grados en las simpatías de estos tecnoligarcas, broligarcas, magnates que durante el primer mandato de Trump, que sabemos fue del 2017 al 2021, tuvieron relaciones bastante tensas. Trump acusó a varias de estas empresas de censura y de parcialidad, incluso presentó demandas en contra de algunos de ellos, en contra de Google, de Meta en el 2021. ¿Qué cambió? Sí. ¿Por qué de pronto se juntan con Donald Trump todos estos oligarcas? Para responder esta pregunta y entender cómo este giro nos puede afectar a todos nosotros, le agradezco a Emilio Pisu Saldaña, experto en tecnología de medios, platicar con nosotros. Pisu, ¿qué cambió? Ay, Ana Paula, antes que otra cosa, gracias por la invitación. La verdad es que yo estoy en el mejor de los sentidos por ser tan admirador de toda la cuestión de tecnología. Pues estoy fascinado con lo que estamos viendo suceder. Pero tú comenzaste comentando varias cosas que me llaman mucho la atención y las rescato de qué está pasando y hacia dónde y por qué. Y lo primero es, ¿cómo llama la atención que el día de la toma de posesión del presidente Trump teníamos a más de $1 trillón sentados, representados en la industria tecnológica? 4 sillas. Consideremos además lo siguiente, 9 de los 10 personas más millonarias en Estados Unidos, 9 están en tech. Es decir, la presencia y la alineación que el presidente Trump ha hecho con la tecnología, uno, tiene que ver con el idioma que él habla, que es el de los dineros. Sí. Y se hizo equipo con los de los dineros. Pero además, en este caso, el contexto y la coyuntura de que sean quienes están impulsando todo el avance tecnológico en tantas revoluciones que están impactando en tantas industrias, desde las redes sociales, los medios de comunicación, la salud, la educación, vaya, todo lo que hoy vivimos en el mundo digital. Es decir, son la gente que controla todo, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué consumimos, qué no consumimos, cómo lo consumimos. Estaban apoyando ese día al presidente Trump en su toma de posesión. No podría yo haber tenido una lectura tan interesante o tan impresionante como lo siguiente. Estaba incluso el CEO de TikTok, pero ojo, sí. y me encantó la lectura que dabas al principio, en un espacio y en un lugar y en un evento en el que no hay lugar por coincidencia. Ay, mira, me tocó junto a tal, qué suerte, sí. ¿No? No lo hay, todo está perfectamente diseñado. ¿Qué lectura le podemos dar que el CEO de TikTok, mientras anunciaba al presidente Trump que pensaba rescatarlo, estaba compartiendo asiento con la nueva secretaria de inteligencia de Estados Unidos? Sí, claro, ¿no? Sí. La señal incluso mixta, ¿no? De decir, por un lado, miren qué tan checadito lo tenemos, miren junto a quién lo sentamos, pero por otro lado, miren cuánto conversamos, tanto que miren junto a quién está sentado. Esto me llama mucho la atención porque esta alianza con influencia está generando varios efectos no tan positivos y es un poco el crecimiento tan increíble que han tenido estos millonarios en el ámbito de influencia. Se les está desbordando, porque típicamente, anteriormente, el hacer equipo con millonarios o con tecnólogos, para los políticos en Estados Unidos representaba la ventaja de alcance, por ejemplo, en algunos casos, de inversión en otros casos, por supuesto, pero normalmente hacia los beneficiados, hacia los dueños de estas empresas, el beneficio básicamente era el apuntalar a sus empresas en una industria tecnológica particular. Hoy lo que estamos viendo es que todos estos empresarios están apostando porque, uno, su tecnología se vuelva el estándar de facto, pero dos, están buscando impactar industrias en las que todavía mucha gente ni siquiera hemos puesto atención.
Sí, ahora yo me quiero ir un paso atrás. ¿No te parece, Pisu, que estos empresarios se hicieron en Silicon Valley y se creían un poco como hippies, buena onda? Sí. Silicon Valley, como sabemos, en California, muy liberal, cuna de lo más liberal de Estados Unidos, quizás. Y siento que se siguen asumiendo a sí mismos como esto que le llaman startups. Sí. Y pues como bien dices, estamos hablando de no miles, o sea, miles y miles de millones de dólares entre ellos. Entonces, ya no son estos jóvenes que estaban en un taller o en un garage claro, haciendo algo, una innovación tecnológica. Ya son dueños de herramientas que utilizamos todos todo el tiempo para comunicarnos. Sí. Y por lo mismo, pues yo entiendo que Biden, su gobierno, empieza con ciertas reglas para estas industrias. Correcto. Y me da la impresión que les molestó. Y bueno, no nada más me da la impresión. Hay uno de los titanes de tech, que no es ninguno de los que todo mundo menciona, Mark Anderson. Sí. Que fue el que inventó Netscape. Sí, correcto. Y todo un visionario, además, por supuesto, de la tecnología desde hace tiempo. Todo un visionario, sí. Exactamente, que ahora es un venture capitalist. Correcto. No sé cómo se dice eso en español. Es un inversionista, en proyectos, sí, unicornio, correcto. Ajá. Sí, pero en emprendimientos. Y entiendo que él es de los primeros, que quizás te digo, nosotros como gente de común y corriente no lo ubicamos mucho, pero para todos estos titanes de la tecnología, es alguien a quien escuchan, influyente. Correcto. Y cuando él dice, ¿sabes qué? Si me van a estar poniendo reglas y coartando pues, la libertad que ellos querían tener en cuanto a queremos que se revise el contenido, que se verifique, sobre todo... Que nos autorregulemos. Como empresa, déjame autorregularme, ¿no? Sí, claro, sí. Durante la pandemia, muy, muy importante, toda la información sobre vacunas, COVID, tal, pues él dice, ¿sabes qué? Yo mejor apoyo a Donald Trump. Y no sé si ahí ves como un cisma en todo esto. Totalmente. Además me encanta porque hay varios eventos que están sucediendo en este momento para nuestra audiencia que les van a ayudar a conectar. Es un chismazo en el buen sentido de la palabra, es un chale espectacular. DeepSeek. Acabamos de ver la llegada de una plataforma de inteligencia artificial china que rompió los mercados y los volvió locos. Esta amenaza que representa China, consideremos, se tomó como una gran sorpresa, pero la Organización Mundial de Propiedad Intelectual desde el 2013 da cuenta de que por cada invención de inteligencia artificial que publica Estados Unidos, China venía publicando 6. La llegada de esta tecnología competidora no es más que un saludo de los chinos casi troloso de hola, pero para la mayoría de nosotros es nuevo. Para quienes están involucrados en esto, incluido el presidente Trump, por supuesto que no es nuevo. Lo que sí es que marca un cambio interesante en lo siguiente. Y que Mark Anderson, además, por esto me lo recordaste, decía hace unos días, la llegada de los chinos a Estados Unidos y el marisma que provocó en la inteligencia artificial es lo que podríamos denominar un efecto Sputnik. En 1957, cuando Rusia lanza el primer satélite Sputnik 1, agarra a los gringos y al resto del mundo literalmente papando y la baba. Lo sorprende mucho. Bueno, ¿y qué cataloga entonces, según Mark Anderson, un efecto Sputnik? Bueno, ahí agarra a John F. Kennedy, que era entonces el presidente, y dice, yo quiero poner a un hombre en la luna. Correcto. Ya. Sí. Y por eso estas inversiones característica del efecto Sputnik, la aceleración en la inversión, el desarrollo y la educación de algo en lo que creías que ya eras el líder y te dicen, ¿qué crees? Sorpresa, no lo eras. Ahí fue Rusia, ahora es China. Exactamente, ahora fue China. La llegada sorpresiva, pero además contundente de una forma distinta de hacer las cosas que obliga a los considerados líderes a repensar cómo lo venían haciendo. Todo esto que estamos comentando es exactamente lo que hoy vemos que está sucediendo. Y conectándolo con la reunión del presidente Trump y todos estos líderes, es muy interesante ver el cambio que puede tener en la visión de corporativos que venían defendiendo la libertad de autorregularse, por ejemplo, a capa y espada, pero que era una burbuja de privilegio y de libertad que pocas industrias gozaban y que ya veían que se venía desgastando. Comenzaba a haber demandas solicitando
atomizar distintas de estas grandes empresas tecnológicas porque amasaban demasiado poder, tanto comercial como de influencia. Y todas se han defendido como han podido para decir, no, espérame, yo me puedo autorregular. Pero ahí hay algo anterior a esto. Cuando gana Trump la primera vez, en 2016, le echan la culpa sobre todo a Facebook, a Meta, pero a las redes sociales, de que fueron los que generaron ese triunfo o lo permitieron por la intervención rusa. Entonces también ahorita lo vemos para atrás y dices, pues obvio que se iban a enojar estos titanes con el gobierno que les está echando la culpa de que ganó Trump, ¿no? Pero además se les está dando la vuelta en algo que no habrían pensado y es ese personaje que terminaron literalmente suspendiéndole las cuentas al final de su administración y buscando su reelección y que pensaron que con eso iban a deshacerse de él. La apuesta para que pudiera ganar una reelección o una elección nuevamente era baja. Pero cuando ven que empieza a crecer, empieza a haber estos acercamientos. Y aquí tú mencionaste dos cosas que nos llevan a temas bien interesantes. Uno, cómo a partir de que la carrera del presidente Trump empieza a crecer y todo apunta a que va a volver a contender, desde un Elon Musk que compra Twitter para poder tener una herramienta de comunicación política que se ajustara a sus intereses, ya vimos que así fue finalmente. Sí, él no decía que era para eso, él decía que era para defender la libertad de lo escondió expresión. precioso, pero ya vimos cómo finalmente utilizó la plataforma tanto como ha querido y la ha venido retorciendo en sus reglas tanto como le convenga a él. Al mismo tiempo, es el presidente Trump de la primera vez que es presidente quien en 2020 pide que TikTok sea expulsado de Estados Unidos por el temor, por las burlas en su campaña que empezaba con espacios vacíos y tiktokeros habían estado burlando de él y le agarró pues un enojo que podrán entender, le dieron en el ego horrible. Pero cuando ven que se empieza a acercar a la posibilidad de volver a contender, vimos cómo fue reuniéndose con todos los distintos CEOs para... Yo me imagino que estas reuniones son las reuniones en las que en el ideario de las series policíacas y políticas te reciben con tu foldercito en el escritorio y te dicen, pues tenemos de dos sopas, ¿no? La opción de que yo continúe, por ejemplo, en el caso de Meta. Y híjole, escuchen esto. Continúo con mi demanda por atentar contra mi libertad de expresión, porque eres una empresa demasiado grande y poderosa y eso es muy peligroso. Continúo con esa demanda o nos hacemos amigos, hacemos equipo, donas además, $1 millón a mi toma de posesión. Y además digo que ya no voy a verificar los datos. Te pido que cambies de la plataforma. Claro, ¿y tú qué dices cuando estás sentado frente a alguien que se acaba de convertir de nuevo en el hombre más poderoso del mundo, pero que además tiene una vieja rencilla contigo? Y esto, al momento, el 29 de enero, para la audiencia que nos está escuchando, hace apenas unos días, ¿qué sucedió? Meta acepta un acuerdo con el presidente Trump respecto a la demanda que él había establecido por haberle suspendido las cuentas cuando lo del Capitolio. Y traducido al español, ¿cuánto cuesta el borrón y cuenta nueva, pun intended, con el presidente Trump? Cuesta $25 millones que Meta aceptó pagarle a él. Sí, no es nada para lo que está logrando. Pero no es nada, pero a ver, te voy a decir algo que me vuelve loco. Meta aceptó pagarle al presidente en modo de disculpa por haberle suspendido las cuentas cuando el presidente estaba llamando a la violencia en el Capitolio, cuando todas las reglas que atentaban, incluso con la integridad física de las personas, así lo decía el reglamento de ellos, se lo aplicaron y hoy le están pidiendo una disculpa con un tome usted $25 millones y esto obviamente ya vimos en qué derivó. Mark Zuckerberg hoy es parte del grupo de los The Boys. Que están acompañando al presidente Trump y que le dan al presidente Trump la fuerza de decir, hoy anuncio una inversión de $500 millones para inteligencia artificial, hoy anuncio una inversión de $50 millones para desarrollar el entorno digital seguro, y además, seguro con las reglas rotas. Además invitó a Dana White de la UFC, un íntimo amigo de Donald Trump, a ser parte de su consejo. Bueno, hasta se cambió el look Mark Zuckerberg para hacerse más cool, ha tenido una campaña de branding personal muy grande porque la figura que recordábamos de él era una figura pálida, robótica, frente al Senado, ofreciendo disculpas por los daños que la violencia digital de sus plataformas había provocado, particularmente en ese caso, a padres de familia por hijos que habían tenido incluso hasta casos de suicidio, ¿no? De ahí al pienso cancelar a los verificadores de contenidos en mis plataformas
No, ya los canceló. Claro, ya lo canceló, ya lo hizo. Pero esto es lo que ha implicado el cambio de visión y de ruta que en una decisión completamente de negocios y estratégica toma Mark Zuckerberg, que nos puede mucho. Pues que hoy somos parte de esa visión estratégica y de negocios. Y cuando cambia, por ejemplo, la verificación, nos convierten de un día para otro lugares que comenzaban a ser espacios para poder interactuar como siempre habíamos querido, pues en los que nuevamente el encono, la violencia, las agresiones, los insultos van a estar a la orden del día sin que tengas quien pueda mediar como Pero una además, autoridad, ¿no? No sé si estarías de acuerdo, Pisu, pero no es que vaya a haber de lado de izquierda y de derecha, es que va a haber una concentración de discurso Totalmente. de extrema derecha. Por supuesto, claro, por supuesto. Y esto es lo que nos preocuparía porque hay grupos que están mucho más decididos y tienen más un poco como parte de su misión el estar generando encono y confrontación constante como parte del ejercicio que hacen en términos de filosofía política y tal. Estos otros grupos lo que queremos es conversar y saludar a nuestros amigos y compartir los temas que nos interesan, pero lo tenemos que hacer cada vez más en un ambiente más espeso, en el que compartir una opinión en muchas plataformas, X por ejemplo. Yo digo últimamente mucho que quieres poner a prueba una creencia, compártela en Twitter, en X. Y te la van a poner, te la van a destrozar, ¿no? Entonces, eso... ¿Quieres poner a prueba tu resiliencia a ciertos discursos Haz una agresivos? Afirmación, la que quieras. ¿Cómo me gusta el color naranja? La cantidad de reclamos en todos sentidos que podríamos tener ahorita listados en nuestra cabeza, nos están haciendo muy buenos para eso. No nos están haciendo tan buenos para verificar la información que compartimos. Por ejemplo, algo que me alarma mucho de los cambios que el presidente Trump ha provocado en el entorno digital, que lo hemos reflejado en esta reducción de controles, es que hemos visto que si bien en Twitter o en X, esta defensa de la libertad de expresión implicó justo también retirar a los equipos de verificación de datos y todo esto y utilizar el sistema basado en notas comunitarias, es bien interesante porque visto en positivo, pues claro, las notas comunitarias, es decir, que a algo que tú estás leyendo, alguien le ponga al pie oye, esto no es cierto por esto, mira, aquí hay ligas y referencias que te permiten conocer cuál es la información válida. Me parece que es fantástico, ayudan mucho e incluso bien usadas, si la gente las usáramos, provocan el pensamiento crítico. Me parece que eso es fantástico. El tema es que sabemos que la apuesta es precisamente si no leen lo que retuitean, ¿no? Sí. ¿Tú crees que van a leer las notas al pie? Entonces Jamás. tú ves en este acercamiento en general, pues un poco un discurso más violento y de odio que fluya de una manera mucho más libre, digamos, por una parte. Y la otra que te quiero preguntar es el papel de Elon Musk, porque creo que él se cuece aparte de todos los demás titanes de la tecnología por el papel que tiene dentro del gobierno de Trump y por la influencia que ha tenido pues, desde la campaña. ¿Qué sientes que va a pasar ahí con Elon Musk, el dueño de Tesla, de SpaceX, de Starlink y de X? Creo que Elon Musk es una palomita de maíz que estamos viendo ahorita dentro de un horno de microondas. Ok. Lo que no podría determinar es cuánto tiempo le falta a esa palomita de maíz para que veamos convertirla literalmente en estallar. O sea, ¿tú crees que Jeff Bezos, por ejemplo, que es su competencia más directa porque tiene Blue Origin y ambos quieren llegar a Marte con distintos propósitos, pero ambos quieren llegar a Marte? Correcto. Que esté ahí nada más, digamos, que haciéndole a sus deditos en el escritorio, viendo a ver cuánto dura esa amistad? Vamos a dejar que se desgasten Trump y Musk. No tardan en estallar ese par de egos y ese par de vísceras andantes. Y de hombres poco predecibles, Poco predecibles. Con un ego enorme. Claro, los dos. Bueno, no por nada, el tema que le han empezado a acercar al presidente Trump es el referirse a Elon Musk como el co-president, ¿no? Sí, claro. Y cosa que ya salió a aclarar y a decir y a burlarse, cosa que le confirma al resto del mundo que le ardió, que ya le incomodó. Pero al mismo tiempo hay otra cosa. El poder y influencia que ha amasado Elon Musk en términos de tecnología, que abarca a varias industrias, lo hacen un ente finalmente peligroso, porque hoy vemos que muchos de sus posicionamientos son claramente en favor, evidentemente, pero no debería de aplicar él, evidentemente, a las industrias en las cuales él participa. Entonces vemos que Estados Unidos está tomando posiciones competitivas, agresivas en industrias aeroespacial,
en la industria, por supuesto, de los autos chinos, de los autos eléctricos y de los autos autónomos, y de la industria, ojo, que está detrás de todo esto, que es la de los semiconductores. Semiconductores y fabricación de baterías, de los cuales China, por ejemplo, tiene acaparado prácticamente todo el cobre. ¿Quieres baterías buenas? Sí, tienes que írselas a pedir a ellos porque la tecnología y avances hoy están de ese lado. Elon Musk está vendiendo la bandera de vamos a cambiar esto y vamos a tener plantas de semiconductores en Estados Unidos. Hay muy pocas porque son muy costosas de fabricar, pero vamos a hacer más para traernos mucho del mercado que tiene Asia. Y por otro lado, vamos a cerrar y a cobrar aranceles para hacer más complicada la compra de autos chinos y poder lograr mejor comercialización de la nuestra. Y entran en una serie de conflictos de lo que plantean contra lo que hacen y contra lo que quisieran que pase, muy curiosos, porque por el otro lado, y regreso al caso de DeepSeek, en el caso de China, hay dos cosas con las que China les está contestando que me llaman la atención. La primera es, si hay un país fan de Tesla, es China. Ok. La cantidad de Teslas que tú ves rodando en China, Y en no Estados te la imaginas. Unidos, yo me imagino que parte ha crecido muy bien, sí. O sea, le ha ido bien, pero Elon Musk lo que hizo fue golpear con sus declaraciones a justamente la izquierda liberal, que es la que más le compraba Teslas, ¿no? Y antes todavía, lo que hizo Elon Musk, y que se le debe reconocer, por supuesto, justamente fue provocar el efecto Sputnik de la industria de los autos eléctricos. Se apostaba porque no se podía y porque era muy costosa. Lo mismo que la industria del reuso espacial. La NASA misma no quería invertir porque decía es dinero a la basura y es demasiado dinero para tirar a la basura porque no es recuperable y no hay un mercado que se pueda generar con vehículos reutilizables. Y justamente Elon Musk genera el efecto Sputnik de decir, no, ¿cómo que no? Aquí está el vehículo reutilizable en términos espaciales y aquí está un coche eléctrico que tiene toda una industria alrededor en crecimiento y es más, ahí les va mi Excel, ¿no? Quieren copiar esto, hagámoslo para explotar la industria y lo logró. En ese sentido me parece que es muy bueno. Ya nos comprobó también, que eso es lo que preocupa, que por ejemplo administrar la ruta de redes sociales es más complicado que poner cohetes en el espacio, ¿no? Y ahí me preocupa que su víscera, su tendencia o sus afiliaciones y gustos políticos han permitido que contamine la ruta de la plataforma. Y el permitirse eso preocupa mucho cuando sabes la influencia que hoy comentamos tiene dentro del gobierno. Además, dirigir la oficina, que es un meme con piececitos, ¿no? Una oficina de eficiencia 100%. gubernamental es como un retrato de una película así como de súper sarcasmo, de humor negro, de lo que podría implicar un verdadero trabajo eficiente, aún con tecnología, ¿no? Emilio Pisu Saldaña, Ay, qué un gusto gustazo platicar contigo. platicar No, de estos temas. gracias siempre por la contigo. invitación. Muchísimas gracias.